día de hoy va a ser breve, pero yo quisiera puntualizar algunos detalles antes de empezar la exposición. Bueno, en primer lugar, les presento un saludo afectuoso y formulo, como de costumbre, una invocación a Dios para que nos tutele, nos guarde y nos conduzca por los mejores senderos. Fíjense que quería abordar un tema que obviamente no tiene una característica de generalidad, pero creo que es mejor aclararlo porque ha propiciado algunas dudas que me han formulado y eso tiene vinculación con los exámenes que se practican, cómo se aprueba un curso y lo relacionado con las retrasadas. Fíjense que la estructura de aprobación de los cursos se sitúa en una secuencia de exámenes. Hay dos exámenes parciales y un examen final, como todos sabemos, ¿verdad? Un primer examen parcial que tiene un valor de 30 puntos, un segundo examen parcial, que es el que acabamos de concluir, que tiene un valor de 40 puntos, y un examen final que tiene un valor de 30 puntos. De consiguiente que si yo acumulo zona suficiente, puedo ganar la clase, pero no aprobarla. Fíjense que esto parece un contrasentido. Yo puedo acumular los 70 puntos de zona, ¿verdad? 30 puntos en el primer parcial y 40 en el segundo, tengo 70. Pero aún no he aprobado. Ya gané el curso, pero no lo he aprobado. ¿A qué me refiero? Para ganar el curso es menester, es indispensable, es un requisito ineludible someterse a 3 exámenes, 2 parciales y un final. Aun y cuando en el final ustedes sacaran 0, ya tienen los 70 puntos y se le adiciona el examen final. Es un requisito ineludible someterse a 3 exámenes. Dos compañeros me presentan la siguiente duda. Mire, Pancho, fíjese que nosotros deseamos que usted nos reduzca la zona porque ya ganamos el curso, pero nos informaron que no lo podemos ganar si tenemos un curso retrasado del pensum introductorio y nosotros no hemos ganado, no recuerdo qué clase me dijeron, ¿verdad? Entonces, por favor, bájenos el punteo. No, eso no es posible, ni les está afectando, porque lo que no se puede hacer, ni se debe hacer, es que si yo tengo una retrasada, pero ya tengo zona suficiente, lo que no debo hacer es someterme al examen final. La zona puedo guardarla, entre comillas, puedo conservarla. Si me someto al examen final, entonces sí pierdo la zona, porque no tenía derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero si yo dejo mi zona tal y como la obtuve 70 puntos, o obtuve 58, o obtuve 61, y la dejo, entre comillas, guardada, no debo hacer el examen final porque no tengo fundamento para hacerlo, porque todavía tengo un curso rechazado. Entonces, ellos me decían, fíjese que no ganamos ese curso en las 2 oportunidades de rechazada y nos tenemos que ir a escuela de vacaciones. Por supuesto que es escuela de vacaciones. Entonces ahí lo van a aprobar. Cuando lo aprueben, ya se someten a un examen de recuperación de civil para obtener los 30 puntos pendientes o sacar 0, pues, pero ya cumplir con el requisito de que han concretado los 3 exámenes. Entonces no se trata de bajar puntos porque aunque parezca una contradictio in terminis, un contrasentido, quienes ya, por ejemplo, ahorita estaba viendo yo con satisfacción que una gran cantidad de personas ya tienen una zona suficiente para ganar el curso, pero no para aprobarlo. Para aprobarlo tienen que someterse al examen final que ya apareció ahora en carteleras. Nuestro examen es el 25 de mayo, en la hora de clase. Entonces,
Deseo aclarar esta situación. Fíjense que les reitero, aunque parezca un contrasentido, con la zona que se acumuló por parte de la mayoría de ustedes, ganaron el examen, pero todavía no lo han aprobado. Eh, Muy bien, Prado, está bien, y también muchas gracias a Floridalma. Fíjense que no se debe pedir que le rebajen a uno los puntos ya los obtuvieron. El error sería someterse al examen final, porque si se someten al examen final, entonces sí se pierde la zona. Entonces hay que repetir el curso del año entrante. ¿Para qué va a hacer eso? Se someten o participan en la escuela de vacaciones porque no ganaron la recuperación algunos, y después de la recuperación se someterán ahí sí al examen de recuperación de Derecho Civil 1. Entonces ya cumplieron el requisito de las 3 pruebas. Así es. Entonces les clarifico esto porque sí hay una confusión en torno al punto. Espero que quede esclarecida para que ya no haya ninguna dificultad. Ese es el primer punto. El segundo punto es el que ya les relacioné. En nuestro examen final es el día 25, en horario de clase. Prácticamente tenemos 2 clases nada más, aparte de esta, ¿verdad? Tenemos las clases de la semana venidera, porque si ustedes empiezan a examinarse el 16, es sumamente difícil que ya se impartan clases, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de manera sintética y esquemática de tratar algunos de los puntos que nos hacen falta, ¿verdad? Algunos son muy importantes, como la adopción, que es el que vamos a ver el lunes. Bueno, esa es la situación que quería clarificarles, que espero, repito, haya quedado esclarecida. Eso por un lado. Por el otro, fíjense que creo que ya se los había conversado, pero si no lo había hecho, se los traigo a cuenta en este momento. Vamos a abordar un tema que lógicamente está vinculado con la temática jurídica, pero regularmente invitábamos a un experto en la materia para que lo expusiera, que es el doctor Jorge Cabrera, un médico y cirujano muy distinguido, que aparte de ser médico y cirujano, es también abogado y da clases en la facultad, imparte también este curso. Entonces, lo invitábamos para que él nos hiciese el favor de abordar lo relativo a las técnicas modernas de procreación, que tiene algunos aspectos que obviamente podemos exponerlos como lo vamos a hacer de manera muy genérica, ¿verdad? Y amplia, pero con esas peculiaridades que solo son del conocimiento de un médico, pues va a ser difícil. De todas maneras, nosotros lo que debemos percibir es el perfil jurídico de esta situación. Entonces, esclarecida esta limitación de este servidor de ustedes, no soy médico, y ni siquiera todos los médicos, creo que los que lo manejan de manera más específica son los ginecólogos, los obstetras, ¿verdad? Pero lo vamos a abordar porque es de sumo interés. El tema se llama las técnicas modernas de procreación y les voy a presentar en el sumario, que es el siguiente. Ya aparece en la pantalla la temática del día de hoy, ¿verdad? Que es las técnicas modernas de procreación. Gracias. En la última oportunidad, lo que abordamos fue el tema de la filiación. Explicamos que la filiación es la relación jurídica entre padres e hijos, que el término que utilizamos para definir esa relación es paternidad en relación al padre y maternidad en relación al padre. Hablamos que la temática de la filiación es compleja, ¿verdad? Y que respecto a la clasificación hay 2 grandes ámbitos de la misma, que son la filiación matrimonial, la que procede del matrimonio, y la filiación extramatrimonial, que es el vínculo de los hijos con los papás que no se han casado. Yo le señalé que de conformidad con el Código Civil, leímos el artículo, todos los hijos, sean o no de matrimonio, están en una condición de par igualdad y merecen la misma atención y el mismo tratamiento. Y los padres deben asumir las responsabilidades que corresponden con los
eh, hijos de matrimonio o los hijos que nacieron fuera de matrimonio. Y les decía que hubo una época derivada de las atávicas concepciones religiosas en donde se consideraba que las personas que no nacían del matrimonio tenían un estigma, ¿verdad? Porque siendo que el matrimonio es un sacramento para la religión católica, se incurría en pecados si uno no se casaba. Y consecuentemente había una conducta de exclusión y de marginación para las personas que no habían nacido dentro del matrimonio. Ahora eso ya se superó. Pero hablamos que en nuestro código existe una presunción tutelar dentro de la filiación matrimonial y es la relacionada con los hijos que nacen dentro de los 180 días de nacido, de constituido el matrimonio o de 300 días de extinguido el matrimonio. Y les conté que eso también era algo muy remoto que nació con Napoleón cuando se formuló el Código francés de 1804. Les conté que se había visitado la comisión encabezada por el propio emperador a un obstetra muy famoso de apellido Fureroy, que les explicó que el embarazo más breve era de 180 días y el más prolongado de 300 días. Y que de todas maneras eso era ineludible, nadie podía decir, no, yo no soy el papá porque los niños nacen a los 9 meses y este nació a los 180 días, o no, yo me divorcié o me separé y a los 300 días nació un niño. No, esa es una presunción que obviamente admite prueba en contrario. Y le señalé que esa presunción no es aplicable en el caso de las personas que no están casadas, ¿verdad? Entonces ahí la filiación se establece voluntariamente por la vía del reconocimiento, que les expliqué que de conformidad con el artículo 211 puede hacerse por varias vías, ¿verdad? Incluso por testamento. Y le señalé que incluso si el testamento se revoca, el reconocimiento no puede ser revocado. Y luego hablamos de la acción judicial, ¿verdad? Si una persona niega que es el padre de un niño y no se le puede aplicar la presunción porque no están casados los padres, entonces ocurre que hay que demandarlo, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de elementos de juicio que pueden propiciar que se tenga por comprobada la afiliación. Pues, cartas o documentos o manifestaciones públicas del interesado. Pero lo cierto del caso es que ahora está la prueba del ácido desoxirribonucleico, que es la del ADN, que eso sí es incontrovertible. Y comentamos luego de leer el código que aún y cuando la persona se resista y diga, no, yo no posibilito que se practique la prueba, entonces esa negativa se tiene como una manifestación de veracidad. Eh, Ahí nos quedamos. Y hoy vamos a hablar sobre las técnicas modernas de procreación. Fíjense que empiezo por señalarles que el hecho del advenimiento de un nuevo ser a este mundo de dificultades y complejidades, pues es el más hermoso de los milagros, ¿verdad? Es el producto de una relación entre los padres, hombre y mujer, que luego de un hermoso acto denominado coito, que es el propiciatorio de que las células masculinas se depositen en el sistema reproductor de la mujer, nacen los niños, así nacemos. Es el más hermoso de los milagros, no solo por su particular condición, sino porque está sustentado en un vínculo muy hermoso. Pero fíjense que Dios también ha permitido que los hombres, que la ciencia posibiliten el advenimiento de personas, que nazcan personas sin que se produzca el coito, ¿verdad? Y hay algunos antecedentes relativamente recientes que son muy importantes. Fíjense que aquí les señalo que en 1978 nació una niña que se llamó Louise Brown. Esta niña fue fecundada in vitro en un
tubo de ensayo de un laboratorio. Eso ocurrió en Inglaterra y aquí están los doctores que posibilitaron esa situación, que eran el doctor Robert Edwards y Patrick Steptoe. De Steptoe no tengo certeza, pero de Edwards ya falleció. Eso ocurrió en 1978, pero luego en 1984 se produjo otra fusión de los gametos de las células reproductivas, solo que fue en Barcelona y nació Victoria Ana. Aquí están las fotos, véanlas, espero que las puedan apreciar. Louise Brown era la niña probeta de 1978 y Victoria Ana era la niña probeta de 1984. Esos son los antecedentes relativamente próximos en donde participaron estos eminentes e ilustres ginecólogos, Robert Edwards y Patrick Steptoe. Pero fíjense que hay una referencia que también es impresionante, porque los anales históricos señalan que ya antes de esa situación, en un siglo anterior, en el siglo XVIII, ya se había producido también un embarazo sin que hubiese mediado un coito. Se dice que un médico escocés, que era el doctor John Hunter, en 1785, inoculó el semen del esposo en el aparato reproductor de una señora que de esa manera quedó embarazada. Y también el William Pancoast, otro doctor, solo que esto fue en los Estados Unidos, utilizó un mecanismo parecido. Aquí está la efigie de John Hunter, ¿verdad? Fueron situaciones verdaderamente sorprendentes al margen de las efigies, que bueno, las que son, a mí siempre me llamaron la atención fue la de Louise Brown y la de Victoria Ana, ¿verdad? Y ahora pues ya son personas mayores. Ese es el antecedente de esta mecánica que propicia o hizo surgir el nacimiento de personas sin que se diera el vehículo natural, que les repito, es el coito. Eso dio origen a lo que se llama técnicas modernas de procreación. Fíjense que aquí trato de manera breve, en escasos renglones, porque ese es un tópico muy extenso y muy amplio, trato de exponer lo que he leído, ¿verdad? Que las técnicas modernas de procreación no son mecanismos curativos de la infertilidad. La infertilidad puede afectar a los varones y a las damas, pero las técnicas modernas de procreación no son mecanismos curativos de la infertilidad, sino que son procesos que sustituyen o mejoran algunas fases naturales de la reproducción. Por ejemplo, dicho tal vez de manera simplista y tal vez un poco grotesca, todos sabemos que los espermas tienen flagelos, ¿verdad? Y se desplazan una vez son puestos en el aparato reproductor de la mujer y que es como que si fuese una carrera, ¿verdad? El más fuerte que tiene un flagelo más fortalecido es el que llega primero y hace una penetración en el óvulo y en ese momento se produce el fantástico milagro de la concepción. Pero a veces los varones no tienen esa potencialidad y los espermatozoides se desplazan con dificultad y no llegan, ¿verdad? Entonces, esa es una fase que puede superarse mediante este procedimiento y otros que hay que se llaman técnicas modernas de procreación. Fíjense que dentro de estas técnicas modernas de procreación está la más conocida, que es a la que les estoy aludiendo, que es la inseminación artificial. Aquí les traslado una definición, pero creo que ya hice alusión a la misma. Dice en el 3.1, la inseminación artificial consiste en un conjunto de técnicas y métodos
que posibilitan la fecundación de la mujer sin que medie la relación sexual. Para dicho efecto se introduce semen sin emplear la vía del coito en el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Esa es la inseminación artificial. Fíjense que hay dos clases de inseminación artificial. Pues una de ellas es la llamada homóloga, que se traduce en que el esperma que se inocula en el aparato reproductor de las señoras o de la señora que corresponda es el del esposo, ¿verdad? Por alguna circunstancia como la que yo le señalé de manera muy empírica, pues se produce la imposibilidad de que se concrete la concepción. Entonces se obtiene el semen del esposo y se inocula, y a esa inseminación se le llama matrimonial, conyugal o consorcial. Y aquí pues obviamente no hay problema de filiación porque eh, el niño o niña que nazca pues obviamente está vinculado también al esposo. Donde puede haber, y según las referencias ha existido en un momento dado alguna controversia, es en la inseminación artificial heterogénea, que se produce cuando el semen que se introduce, el esperma que se introduce en el aparato reproductor de la señora es de un donante, es de un tercero. Por eso se llama inseminación extramatrimonial, extraconyugal, por tercería o heteroinseminación, ¿verdad? Lo cierto del caso es que se presupone que este tipo de procedimiento conlleva un acuerdo, ¿verdad? Una eh, perfecta sintonía entre los cónyuges, pero en algunos momentos ha suscitado problemas de filiación, ¿verdad? Porque por alguna razón el donante quiere atribuirse a la paternidad, aunque me decían que regularmente en los bancos de esperma lo que se mantiene es una discreción absoluta, ¿verdad? Un anonimato para que no se den estos problemas. Fíjense que el siguiente, lo que hemos señalado, pues básicamente son cuestiones generales, ¿verdad? Esto otro es un poquito más técnico y precisamente yo lo expongo de la manera más sencilla posible. ¿Cómo se clasifica la inseminación de conformidad con el sector del órgano femenino en la cual se practica? Es decir, ya dijimos que esta inseminación se produce depositando, inoculando, insuflando el esperma masculino en el aparato reproductor femenino. Entonces, no se deposita, al parecer, siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, hay una inseminación intrauterina. Fíjense que aquí lo que se realiza es una ubicuidad de los espermatozoides en el útero y se utiliza el catéter para situarlos ahí a efecto de que el proceso de movilidad eh, se facilite, ¿verdad? Porque al parecer el problema básico en este caso radica en la eyaculación, que es una eyaculación precaria, ¿verdad? Entonces la movilidad espermática no se produce con la celeridad y vigor que se necesita. Hay una intravaginal, esta es la intrauterina. La intravaginal es cuando se coloca en la vagina cerca del cuello uterino. Entonces se presupone que ahí la movilidad también es reducida, pero sí existe. Hay, hay movimiento relativamente celérico, ¿verdad? Y luego está la intracervical, que en este caso me imagino y supongo que el desplazamiento es mínimo, ¿verdad? Entonces se sitúa dentro del cuello uterino, a efecto que la movilidad espermática se produzca, pues me imagino que sin mayor esfuerzo de las células germinales masculinas y se ubiquen en las trompas de falopio. Y finalmente está la intratubárica. La intratubárica se produce cuando el esperma se coloca en las trompas de falopio,
con lo cual se asegura la fertilización, ¿verdad? Fíjense que eh, ante la duda, yo recuerdo que en alguna oportunidad le pregunté al doctor Cabrera que qué era lo que pasaba, ¿verdad? Y por qué se colocaban en las trompas de falopio, porque no se situaba así como en la intracervical o en la intravaginal o en la intrauterina para que se desplazara los espermatozoides. Entonces él me contaba que en algunas ocasiones las trompas de falopio eh, están pegadas. Tal vez ese no es el término, pero están pegadas, ¿verdad? Y por eso hay una intervención que hacen los médicos que consiste en la insuflación de las trompas para que se despeguen. Pero algunas veces esa situación ha provocado alguna falencia en las trompas y por eso las colocan definitivamente en las trompas, ¿verdad? O si no están afectadas en una de ellas, para que se produzca la concepción. Y arguía que regularmente esta es una falencia, por llamarle de alguna forma, a, a, a un problema masculino de su infertilidad, ¿verdad? Eh, También la endometriosis provoca, en el caso de las mujeres, esta situación. Este es el caso de la ubicación del esperma en un sector específico del órgano femenino. Ya dije entonces que si se coloca en el útero es intrauterina, si se coloca en la vagina o casi en la proximidad del cuello uterino es intravaginal, intracervical cuando se sitúa concretamente en el cuello uterino e intratubárica cuando se coloca en las trompas de falopio porque la movilidad es mínima. Y la inseminación, atendiendo a la existencia del donante, pues puede ser entre vivos, ¿verdad? Cuando una persona hace su donación de esperma y lógicamente está vivo. Lógicamente la producción de esperma implica que uno esté vivo, pero se puede conservar el esperma, se puede congelar, ¿verdad? Y utilizarse con posterioridad. Por eso hay bancos de esperma, bancos de semen, cuando el donante ha fallecido, ¿verdad? Por alguna circunstancia, hay una novela muy famosa en donde por alguna razón se congela el esperma y la señora quiere ser madre, pero precisamente de la persona que ha fallecido. Entonces, de conformidad con esta visión del asunto, la, la inseminación puede ser entre vivos y puede ser post-mortem. Fíjense que aquí hay otro tema eh, que implica obviamente un conocimiento más metódico de la temática y otra tarea de exponerla según limitado, mi limitada percepción del asunto. Son las técnicas de reproducción asistida extracorpóreas. Bueno, la primera técnica es la que ya les conocí, la que ya les expuse, que es la relativa a Victoria Ana y a Luis Brown, ¿verdad? Que estas fueron niñas probeta, nacieron de una insaculación que se hace de las células germinales del varón y de la mujer y se colocan en un tubo de ensayo, ¿verdad? Aquel in situ que dice que dice la literatura que se extraen los ovocitos, ¿verdad? Se hace una punción, se hiperestimula el ovario y se extraen los ovocitos. Ahora hay técnicas sumamente modernas como la laparoscopía o una punción, dicen, ¿verdad? Que eso, pues me imagino que va a ser doloroso, pero alguien me platicaba que una intervención laparoscópica posibilita la extracción de los ovocitos. Entonces, en un tubo de ensayo, en una probeta, eh, se sitúa el esperma y se sitúa el óvulo, ¿verdad? El ovocito. Y ahí es donde se concreta la fecundación y luego se hace una traslación, se implanta el embrión en el vientre materno. Fíjense que es algo verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Mágico casi, y que solo Dios podría posibilitarlo porque Él es el que permite la evolución de la tecnología y de la ciencia. Ahora, esta fecundación subsonal de espermatozoides se las voy a trasladar de la manera más simplista porque
cuesta concebirla. Yo mismo tengo alguna dificultad para entenderla, pero como ya he escuchado la conferencia en oportunidades anteriores, se las traslado tal y como lo concebí. Primero voy a leer en qué consiste la fecundación subsonal de espermatozoides. Fíjense que hasta el nombre nos es totalmente ajeno al léxico jurídico, ¿verdad? Dice, la fecundación subsonal de espermatozoides consiste en la inserción mecánica del espermatozoide o de células espermáticas inmaduras en el espacio perivitelino. Este espacio es un hueco que se ubica entre la membrana citoplasmática del óvulo y su cubierta para que los espermatozoides, al atravesar mecánicamente una barrera menor, fecunden con facilidad el óvulo. Y esa es una exposición sencilla, según me decía, pero yo se las voy a trasladar tal y como yo la concibo. Y cuando le expuse me dijeron, bueno, esa es una percepción sumamente rudimentaria, pero tiene usted razón. El óvulo, el óvulo es una especie de cajita, digamos, ¿verdad? Que tiene una apertura, una puertecita, digamos, ¿verdad? Al abrirlo hay un espacio, suponiendo que así funciona el asunto, ¿verdad? Se abre, tenemos un óvulo, que eso es una cuestión microscópica, ¿verdad? No sé cómo poder hacer eso. Entonces, se abre, se levanta un espacio, se levanta una especie de puertecita y queda el espacio perivitelino. En ese espacio, ahí es donde se coloca el esperma, a efecto de que ya no tenga tantas dificultades, porque solo estaría separado de la fecundación por lo que se llama membrana citoplasmática. Entonces, la fecundación subsonal de espermatozoides consiste en tomar el óvulo, abrirlo y situar el espermatozoide dentro del espacio perivitelino, a efecto de que el proceso, la movilidad del espermatozoide sea mínima, porque son problemas de fertilidad masculina, ¿verdad? Son espermatozoides, por decirlo de alguna forma, débiles, ¿verdad? Que su potencialidad no les permite, por sus propios flagelos, llegar hasta este espacio. Y esta otra, pues también es compleja, es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que la leo. En esta técnica, la inserción se efectúa en el interior del ovocito, es decir, que el espermatozoide no debe desplazarse a ningún lado. En la anterior, en la fecundación subsonal, todavía lo dejamos en el espacio perivitelino, a efecto de que el esfuerzo sea mínimo, pero aquí lo situamos en donde corresponde y ahí indefectiblemente tiene que producirse la concepción. Al parecer no es tan fácil y hay que reiterar en algunas oportunidades el procedimiento. Esto es lo que les traslado en relación a la mecánica desde el punto de vista de la medicina, particularmente de los especialistas en la materia. Pero creo que lo que nos interesa más, que se lo sitúo aquí brevemente, esto sí es materia de los abogados. Fíjense que aquí en Guatemala, si nosotros revisamos el Código Civil y otras leyes, no vamos a encontrar ninguna legislación que se refiera a este tópico de manera expresa, que debía de haberla, ¿verdad? Sino que se basa en lo que prescribe el artículo 5 de la Constitución, que todo mundo puede hacer lo que la ley no prohíbe. Y como esto no está prohibido, se pueden aplicar las técnicas de reproducción, que según tengo entendido, pues no me consta, existen muchas clínicas de esta índole en nuestro país. Realmente es, aquí les señalo en el número 2 que la práctica tiene por fundamento la disposición constitucional que yo les he señalado. Y, sin embargo, a nivel internacional sí existen tratados y convenciones que posibilitan estas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un concepto básico, que es el de, que está en el 3.1, es la libertad procreacional. Esta está contenida en una convención sumamente importante, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y el artículo 16 de esa convención reconoce la libertad procreacional. Esta sí es una disposición
que prevé este tipo de sistemas, de métodos, de técnicas. Las otras son muy genéricas, ¿verdad? Porque ya están contenidas en tratados y convenciones pues, que ya lucen remotas. Una de ellas es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahí les he trasladado un párrafo que es sobre la proclividad para formar una familia y el derecho que todos tenemos a ello. Dice, toda persona tiene derecho a construir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección de ello. Entonces, no se alude a los métodos ni a las técnicas, pero esta es una forma, una manera de establecer la familia. Y la famosa Convención Americana de los Derechos Humanos, que en el artículo 17 que establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad, y se reconoce ese derecho en el hombre y en la mujer para fundar una familia. Pues ahora, este es el sustento de esta práctica en nuestro país. Con esto estamos concluyendo la exposición del día de hoy y lógicamente no les voy a formular preguntas en torno a esto, aunque es un tema muy interesante, pero yo los exhorto a darle lectura por lo menos a esta síntesis extrema del tema y conocerlo y estar familiarizados, sobre todo con lo relacionado con la regulación del tema. No les voy a hacer preguntas, les decía, por lo particular del asunto, y les comento que entre lunes y martes de la semana entrante, que serían nuestras últimas 2 clases, les estaré trasladando también su cuestionario para el examen final. Porque les reitero, los exámenes finales empiezan muy celéricamente el día 16 de los corrientes. Y nuestro examen es el día 25 de mayo a la hora de clase. Así es que les deseo lo mejor, muchos éxitos en las clases subsiguientes y nos contactaremos el día martes de la semana venidera. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Gusto de saludar. Gracias.